Hola alumnos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Espero que estén bien. Les grabo este video para repasar los contenidos que van a venir en el examen. El primer texto que vamos a revisar es la Carta 52. La Carta 52 es relevante. ¿Por qué? Porque ofrece la teoría, una explicación de la teoría freudiana de la memoria. La carta arranca con la siguiente frase. Bien sabes, Fliss, que mi teoría de la memoria dice que permanecen estratos múltiples. Reflexionar respecto de a qué se refiere o qué implica que esté en múltiples estratos la memoria. Poner mucha atención en el esquema, cómo empieza con los signos de percepción, cómo van pasando diferentes sistemas de huellas. Creo que lo que cabe la pena pensar, reflexionar de la Carta 52 es el tema de la resignificación. Como una huella, como algo que ocurrió, puede cambiar de signo y entonces tener otro correlato, a mi manera de ver, afectivo. A eso se refiere con la resignificación. Cuando un material es traducido de un sistema a otro y en esta traducción se cambia de signo. ¿Por qué? Porque es importante. Porque es la idea del aparato psíquico como un aparato de escritura. Creo que ese puede ser el subtítulo de esta revisión del eje Freud 1, la concepción del aparato como un aparato, como una máquina de escribir. Eso va a quedar más claro con los textos que vamos a ver. Por lo pronto, poner atención respecto de el esquema y cómo este esquema explica lo que implica la memoria en múltiples estratos. Eso es lo que hay que tener atención y lo que va a venir en el examen. Después, la pizarra mágica. La pizarra mágica, creo que en esta lectura hay que poner atención en la idea del aparato también como un aparato de escritura que va permitiendo la combinación de huellas. Es importante pensar cómo mete ahí Freud el tema de la temporalidad, cómo coincide el aparato como un aparato infinito, donde se pueden trazar huellas que no terminan nunca y cómo éstas se pueden recombinar. Poner atención en esta parte de la pizarra mágica. Ahora, en el del proyecto de psicología, les tiene que quedar muy claro cuáles son los dos principios. El primero, el de inercia de origen biológico, y el segundo, el de constancia de origen psíquico. Esta parte tiene que quedar muy clara porque es la base de la concepción futura del aparato psíquico. Y además son también elementos que nos permiten pensar la clínica. Nos permite pensar por qué hay una tendencia hacia la muerte en determinados pacientes, hacia el cero. ¿De acuerdo? Eso es importante. Otro tema que tienen que tener claro respecto del proyecto es el núcleo y el manto del yo. Eso es lo que tenemos que pensar, tener presentes. Cómo el núcleo está constituido por das Ding, o sea, la cosa en sí, imposible de representar. Y cómo, por otra parte, en el manto existen los predicados, es decir, lo que se puede decir de esa cosa. Es, radica ahí la diferencia en este yo que coincide Freud como un sistema constantemente investido que contraviene lo biológico. ¿Por qué? Porque acumula carga. Entonces, esta es la idea del yo. Y la función del yo que es diferir, postergar, frenar la descarga. Esta es la función del yo. La defensa primaria del yo sería la inhibición. Esta parte tiene que quedar muy clara. Después, entender el complejo del semejante. ¿Qué es el complejo del semejante? ¿Cuáles son sus elementos? Y eso es capital. ¿Por qué? Porque el complejo del semejante nos va a dar la idea de lo que es después el complejo del prójimo. Es su evolución. Perdón, del complejo del prójimo o el complejo del semejante tienen que ver con el complejo de Edipo. Por eso aquella frase sobre que esta condición de desamparo es el origen de todos los motivos morales. ¿Por qué? Hay otra frase que vierte Freud en el Yo y el Ello. Dice que el heredero del complejo de Edipo es el superyo. Cuando habla de todos los principios morales, evidentemente ya está pensando en una idea de superyo
todavía a nivel germinal, todavía en un nivel primigenio, pero después eso, ese desamparo, de ahí vendría el super yo. Aún no, aún no lo llama así, pero bueno, luego del semejante, el individuo experimentado, esa parte tiene que quedar muy clara. También tiene que quedar claro el papel de los tres sistemas que desarrolla: percepción, memoria y discernimiento. Phi, psi y omega. Esto también tiene que quedar muy claro. Es parte de lo que viene en el examen. Después, hasta allí el proyecto, y después retomaríamos la parte de Derrida, en su artículo que tiene sobre Freud en la escena de la escritura. No se refiere a la escritura en tanto la actividad artística de escribir, se refiere a la escritura interna, se refiere a los signos, se refiere al aparato como una máquina de escribir, que es prácticamente lo que dice. Entonces, poner atención en lo que se refiere Derrida respecto de las facilitaciones, de respecto de su idea de abrir vías como un acto violento que requiere fuerza, incluso violencia. Pensar cómo esas facilitaciones implican diferencias. Es decir, las facilitaciones son diferentes porque son caminos que abren huellas, que agrupan huellas diferentes, y al mismo tiempo se difiere la respuesta. Es decir, se mete el factor temporal, procesos secundarios. ¿De acuerdo? Esa es la parte que quiero que se revise, de lo que podríamos llamar en Derrida a qué se refiere con escritura interna. Bien, ahora, después, cuerpo y alma. Nos vamos a ir al manuscrito G. Y en el manuscrito G lo que quiero que quede más o menos claro es la idea de los cuadrantes y cómo se da el recorrido pulsional. Ujú. Pongan especial atención sobre qué es el grupo sexual psíquico. Esta es la parte que me interesa, ¿no? Y cómo cada cuadrante es un recorrido y tiene características diferentes. Para que este manuscrito quede claro, pueden recurrir al trabajo de Chamizo. En el trabajo de Chamizo queda muy claro cuál es la función de cada cuadrante, qué papel juega y sobre todo, por qué, esta pregunta que tendrán que responder, ¿por qué el cuerpo es un otro? A eso, esa es la parte interesante del trabajo de Chamizo respecto del manuscrito G y del trabajo de Yvonne, concentrarse en cómo ahí habla de las dificultades que existen, las dificultades que pueden aparecer en los pacientes derivadas del recorrido pulsional. Habla de anorexias, habla de bulimias, habla de cortes, habla de la necesidad del sujeto de establecer una frontera para no sentirse invadido. ¿Qué es el yo sino un ser de fronteras? Por último, el último tema del examen es el complemento metapsicológico. En este texto lo que van a poner atención fundamentalmente es cómo evoluciona la idea de los sistemas. El complemento es el heredero del proyecto. Habla de cómo fluye la energía entre los sistemas, habla de cómo hay intercambio entre ellos. Eso es muy importante. Y también poner mucha atención en lo que es una regresión tópica. ¿A qué se refiere cuando habla de regresión tópica? Y también hay la idea que tiene al final de la página 230, no todo lo que deviene consciente está en el sistema percepción-conciencia. Reflexionen respecto de lo que quiere decir. ¿Cómo algo puede advenir consciente sin pertenecer al sistema percepción-conciencia? Ese es a grandes rasgos el recorrido que dimos este semestre. Insisto, la idea era entender el aparato psíquico de Freud como una máquina de escribir, una máquina de escritura interna. Y esta escritura tiene que ver con la pulsión, con la energía, con el periodo, es decir, con los elementos que están en el proyecto y que nunca, nunca se abandonan. Salvo lo que repasemos estas últimas semanas, ¿no? Vamos a terminar con el proyecto y después el examen va a redondear todo. El examen, insisto, es la base que nos va a permitir
comprender temas más profundos como una herramienta. Bueno, eh, estoy disponible, me pueden escribir sus dudas, trataré de responderlas y este es a grandes rasgos lo que vamos a ver en el examen. Bueno, hasta aquí dejo el video. Les deseo que la pasen muy bien, que tengan un buen fin de semana. Me parece que con sus apuntes y con lo que les he ido señalando en este video corto, pueden que les va a permitir hacer un buen examen. Bueno, bonito fin de semana.